Las 7, las 6 en Canarias, hoy es San Gregorio Magno. Felicidades a todos los Gregorios. Un gran papa, un gran santo, porque lo que hizo es algo que deberían hacer los políticos, que es dedicarse solo a lo suyo. Es decir, los que eran curas, obispos, llegaron a papas. Algunos después, cuando se perdió el buen ejemplo y la doctrina de San Gregorio Magno, el grande. ¿Por qué? Hombre, porque es que llevaban a lo mejor de paso una casa de lenocinio. Dice, hombre, padre, no, esto no. Fíjense en lo que ha acabado España. Tenemos a un político cuya carrera se ha financiado con los prostíbulos y la trata de blancas. A partir de ahí, solo podemos alabar que San Gregorio Magno dijera aquí al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a los que mandan en España, pues que se joroben por pecar. Bueno, hoy es un día en el que suben las temperaturas, ya se lo anunciamos. Bueno, estamos a 31 grados de máxima aquí en Madrid, 33 en Aranjuez. O sea, y estábamos a 23 ayer, o anteayer. Y hay alerta amarilla en las costas de Galicia y de Asturias, sobre todo, como es lógico, en La Coruña y Lugo. La mínima nacional, pues en León, pero 10 grados. Como dicen los cursis, cuando ya hay 2 dígitos, o sea, 2 numeritos, ya se duerme peor, etc. Pero la máxima todavía sigue baja para las costumbres, que es Córdoba, como todo este verano, este ha sido el año del calor en Córdoba, 36 grados. Bueno, estábamos dándole vueltas a esas 2 plantas chuchurrías, anoréxicas, anémicas, famélicas y ridículas con que ayer se humilló a la nación española. Me cuenta Rosana, me lo demuestra además con imágenes, que son 2, yo creo que son de plástico, pero bueno, de imitación de 2 tipos de ficus y tal. Yo uno lo veo pues anoréxico como Sánchez y el otro torturado y gimiloroso, que es una especie de sauce escurrido, o sea, las 2 plantas más feas, más adecuadas para la ocasión. ¿Y por qué que esos 2 rincones están desangelados? Porque quitó las banderas. Claro, no se fuera a molestar el golpista con la bandera de España. Dice, pues tenéis que quitar también la de Europa, la de Cataluña y la del Barça. No, la del Barça no. Sí, la del Barça sí. A ver si hacéis una quita y todos los puntos que robáis con vuestros árbitros los repartís en la primera división. Bueno, hay tantos que pueden llegar hasta la segunda. ¿Qué es lo que supone esto? Lo que supone es el fin de la Constitución, pero el fin definitivo. O sea, porque ya no es solo la ley de amnistía, que significa que los amigos del gobierno pueden ser etarras, golpistas, ladrones o lo que sea, que tendrán la protección de este sicariato abyecto que tenemos instalado detrás de una tonelada de ácido hialurónico en mal estado, en la cara del Joker este siniestro. No, es que económicamente es inviable. Económicamente es el fin del Estado autonómico. Sé que a algunos del PP todavía les parecía una solución. Se hizo para que los etarras no mandaran en el País Vasco y para que los catalanes, nacionalistas siempre, se incluyeran, se insertaran en la normalidad constitucional. Nunca lo han estado. Nunca es nunca. Pero no aprendemos la lección. ¿Por qué? Porque mientras se formaban gobiernos, aunque fuera de aquella manera, bueno, pues vayan días y vengan ollas. Se acabaron las ollas. Lo de quitar la deuda poniéndosela a Madrid, fundamentalmente, pero también a Andalucía y a Valencia, bueno, esto es la mayor estafa que ha habido. Esto es un robo, un atraco con efecto retroactivo. ¿Pero qué culpa tiene Teruel o Madrid de que en Cataluña se lo hayan gastado todo en golpes de Estado? A ver, ¿qué culpa tienen los madrileños o los valencianos o los extremeños, que son los más pobres en renta per cápita? ¿Qué culpa tienen? ¿Y por qué tienen que pagar la ruina que produjo en Cataluña la emisión de los llamados bonos patrióticos? Son tan patriotas que como no pague Madrid no se gastan, pero ni en propinas. Propinas menos, hay que dárselas también. 89.000 millones de euros, porque los intereses han ido acumulándose. ¿Qué pasó cuando se emitieron los bonos patrióticos antes del golpe de Estado? Pues lo que pasó fue que el infame vampiro corrupto Montoro, Cristóbal Montoro, el sicario mediático de Rajoy y de Soraya, a quien todavía festejan en su partido, realmente algunos no aprenderán jamás,
qué falta de respeto y qué poca memoria. Pues este sujeto lo que hizo fue, como Cataluña tenía que quebrar, había pedido sacó unos bonos, nadie compró unos bonos catalanes. Los nacionalistas, ni uno, nadie. Y entonces lo asumió el Estado español, con lo cual fue el primer intento de mutualización, es decir, de reparto de la deuda de uno entre los demás. Pero aquello, más o menos, con diversos enjuagues contables, simplemente sirvió para que Cataluña no estuviera oficialmente en quiebra. Realmente lo está. Cataluña está quebrada. O sea, Cataluña no puede pagar la nómina con recursos propios, porque no tiene. Se los gastó. Y el siniestro vampiro Montoro, el que siguió y agravó el terror fiscal contra los propios compañeros de partido, ese sujeto despreciable y despreciado, que nos obligaba a los periodistas desafectos a leer notas de aclaración que no tenían nada que ver con su hermano. Pues tendré que ver yo, que su hermano tenía la oficina de tráfico de influencias abiertamente, para que el TT no les hiciera, en fin, esas invasiones de la privacidad que acostumbra el despotismo fiscal en España. Ha pasado el tiempo y han seguido con sus costumbres, dieron un golpe de Estado. El cubil desangelado en el que ayer Illa humilló a todos los catalanes decentes y a todos los españoles, ese cubil desangelado donde faltaban muebles y banderas, eso cambió cara dura. Y llega a la conclusión de que el triponcio que tiene Illa, que no encaja con la cabeza, es que ha llevado una comisión. Claro, cada día es más abultada. El otro ya está gordo, regordillo de por sí, y lleva un traje de 2 tallas menos, lo cual está muy bien porque queda ridículo. Pero el problema de fondo es que ¿cómo se va a mantener un Estado autonómico si estos tíos quieren acabar con la capacidad constitucional de las comunidades autónomas en su ámbito, para parcialmente tener una política fiscal distinta? Madrid tiene 5 puntos menos de presión fiscal que Cataluña. Aporta la mayor parte, prácticamente la sustancial, a ese fondo común, que al final común, todo para los golpistas catalufos. Navarra y el País Vasco sencillamente ya no aportan. Pero aquí estamos los tontos, los españoles idiotas, para pagar las pensiones y cualquier problema financiero que haya. De manera que ellos se benefician de tener detrás al Reino de España, y el Reino de España tiene como primera obligación fiscal arruinarse pagando los votos a Sánchez. Pero es que lo de Cataluña ya es de aurora boreal. Ayer la candidata del PSOE, Mari Chusma, va y dice que Andalucía es la más beneficiada. ¿Cómo? ¿Cómo que la más beneficiada? La más beneficiada porque favorezcas a Cataluña. Ayer decía el alcalde de Madrid, se lo acabo de oír a Sara Becerro, aquí en este programa sobre, la actualidad de la Comunidad de Madrid. Y dice, vamos a ver, eso se pacta entre la Esquerra y Sánchez. ¿Alguien puede pensar que la Esquerra ha pactado a alguien que no sea para favorecer en exclusiva a Cataluña? Nadie puede dudarlo. Eso es seguro. Entonces, ¿qué nos cuenta la Montero? Pues nos cuenta cualquier idiotez, lo que le digan. Esta dirá pronto que los niños ya no vienen de París, que vienen de Gerona. Ella dirá Chirona, la cárcel donde deberían estar. Porque lo de ayer es un caso de alta traición, es un caso de cárcel. Pasado mañana, y lo está contando en exclusiva Libertad Digital, los jueces tienen un problema, porque cuando se hace un agravio, se perpetra un agravio simbólico tan grave como el que ayer pudimos ver con los 2 malhechores estos burlándose de los españoles y robándonos, pues esto es empezar, pero no termina nunca. El año judicial, es decir, la política, el año político para Sánchez, para ese protodelincuente, cuya familia, partido y gobierno están todos metidos, y esperen que en septiembre salen las últimas novedades de la UCO. El jefe de la corrupción de la familia Sánchez es Sánchez. El jefe de la corrupción del partido de Sánchez es Sánchez. El jefe de la corrupción del gobierno de Sánchez es Sánchez. Y solo puede ser Sánchez. Te da igual.
sale con esa cara de muerto viviente, a ver si nos da pena. La pena que nos damos al mirarnos al espejo y luego al bolsillo. La clase media española, hasta ahora, trabajaba para el Estado, es decir, para los golfos separatistas y los puteros del PSOE, los diputeros, hasta septiembre. A partir de ahora hasta octubre. Es decir, los españoles de clase media, bien, 3 meses van a trabajar para ellos, quitarles luego otros gastos públicos, etc. O sea, prácticamente trabajamos para el Estado. Esto lo llamaba el niño de la capea, esto es torear pa' boyer. Bueno, pues para Hacienda, pues eso sí. Pero ¿qué es Hacienda? Hacienda es el nombre fino con el que se denomina la obligación de pagar a Cataluña por el favor que nos hace robándonos. Y el que nos roba, en nombre de Cataluña, es Pedro Sánchez Pérez Castajón, cuya carrera política está pagada con los prostíbulos y la trata de blanca y de blanquitos y de moritos de su suegro. Esta es la situación de España. ¿Creen ustedes que un sujeto político puede ser soberano y funcionar en esta situación? ¿Qué van a hacer pasado mañana los jueces del Supremo? Quieren hacer algo para que vean que ellos no pertenecen a la casta de delincuentes del fiscal general del Estado, que como va el rey quiere pegarse ahí a ver si el cabezón se le nota menos, el escafandro. Bueno, yo sugiero, pero si se les ocurre algo mejor, pero hagan algo. Porque estamos ya en una política no solo de contenido, sino de continente, y no solo de continente, sino de contenido. Hagan algo. Hombre, el rey podría detenerlo. Los que piensan que el rey puede hacer lo que le dé la gana, es decir, los nostálgicos del franquismo sin Franco, no tienen ni idea ni de lo que fue el franquismo, pero ni Juan Carlos ni nada. Hay cada imbécil. Esto lo arreglaba yo en 2 días siempre, si en la barra del bar con un sol y sombra. Payasos. Esto es un problema tan gordo, que lo fundamental es que en la justicia la gente pueda ver, vislumbrar, darse cuenta de que no aceptan tener un fiscal del Estado que es el símbolo de la corrupción y de la sumisión de la justicia a la política de un logrero sin escrúpulos. Yo creo que lo mejor es levantarse. Cuando quiera hablar el escafandro, empiece a mover el volumen, entonces, pues tranquilamente se van los del Supremo. Cuando acaba de hablar y eructa, en ese momento entran. Silencio total. Y no aplaude más que la señora y alguna grupi que lleve por allí. Pero es que estamos ya en esa situación. Estamos en esa situación. Y algunos no se quieren dar cuenta. Vamos a ver, si aquí das un golpe de Estado y te van a ver a pedirte perdón en lugar de pedirte explicación, es evidente que el golpe ha ganado. Pero cuando el golpe lo perpetra los que se supone que representan la legalidad española en Cataluña y se arrastran, como ratas que son, se arrastran por la ciénaga golpista, pues dicen que lo próximo es que lo recibirá en la Moncloa. Hombre, espero que esté la Guardia Civil cerca y los tenga los dos. En fin, vamos allá. Muy buenos días, Federico. El Gobierno rehabilita al golpista Puigdemont y le despliegan la delegación de la Generalidad en Bruselas, una alfombra roja para preparar su regreso a España. Tal fue el grado de sumisión de Pedro Sánchez ante el líder huido de Junts, que quitó todas las banderas oficiales de la delegación para que éste no se ofendiera. A diferencia de la reunión de Puigdemont con Santos Cerdán en septiembre del año pasado, en esta ocasión no hay foto con urna. En la sala 2, ficus y una mesa de centro brutalista diseñada por Rolf Benz en el año 1990, valorada en 600 euros. Junts valorará hoy su encuentro, que Salvador Illa en Twitter califica de buen ejemplo. El diálogo, dice, es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Puigdemont, por su parte, dice en X que si hubiera normalidad democrática, la reunión tendría lugar en el Palacio de la Generalidad. Illa rechaza ser el emisario de Sánchez, pero todas las informaciones apuntan a que la reunión se preparó en La Mareta, con Pedro Sánchez este verano. Moncloa ya no oculta que el presidente del Gobierno se reunirá con el golpista
socialista, y el diario ABC va más allá y apunta que el encuentro podría producirse en la Moncloa la próxima primavera. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, habla de la normalización de las relaciones. Hoy por hoy no tengo que trasladarles todavía ninguna cita de esa reunión, pero cuando se produzca dentro de este ámbito de normalización y de normalidad, por supuesto se le informará a todos ustedes. No voy a practicar la futurología. Lo digo porque todo a su debido momento. El presidente del Gobierno dijo que esa reunión se producirá con absoluta normalidad y cuando llegue ese momento, como digo, todos ustedes lo conocerán y lo sabrán. Dice esta Rusia gramatical que al tiempo, ella llama al momento, porque los ataques de actividad cerebral en su caso son discontinuos. Por cierto, alguna vez he hablado de los dones oratorios de Silvia Orriols. Acaba de fichar a un sujeto despreciable que debería estar en la puñetera cárcel, que lo último que ha hecho es, bueno, en el fondo lo mismo que hizo Pilarín, burlarse del difunto presidente de Aragón, Javier Lampán. Lo acaba de contratar Silvia Orriols, no sé, para los coros y danzas de su tarea política. ¿Qué mejor para una Cataluña independiente que insultar a los aragoneses? Eso demuestra que está en la línea correcta de hundir su región natal. ¡Qué imbéciles son! ¡Qué imbéciles son! Lo único que funciona en Cataluña es la compra de árbitros. El otro día se fueron a robar a Vallecas. Dicen, hombre, es que ya no perdonan nada. Bueno, y lo próximo, se irán a robar a la zona más pobre que haya. Ahora las urdes han levantado cabeza, pero si no a las urdes. ¿Y qué hicieron? Pues le robaron el partido al Rayo Vallecano. Se inventó un penalti el Morito Muza que se empeña en decir que es el nuevo Messi. Bueno, Messi hay que recordar que nunca habló catalán y que su hermana, que se fue a vivir a Barcelona creyendo que vivía en una democracia, a los 3 meses se volvió a Rosario, Argentina, porque le obligaban a estudiar en catalán. Por supuesto, en el Barcelona o hablan algo o hablan español. Catalán algunos y solo cuando hay algún indígena que se pone así campechano. Pero esto de burlarse de un muerto, esto es Silvia Orriols. O sea, la Cataluña independiente va a estar en guerra con Aragón. Pues solo le digo una cosa, la perderá. Además tiene al enemigo, tiene al infiel en casa, o sea que van bien. Política auspiciada por Jordi Pujol. Que vengan moros en vez de panchitos, textual, dijo, porque no hablarán español, hablarán catalán. No, hablan catalán y luego hacen los atentados de las Ramblas. Eso sí, mataron en perfecto catalán. Es muy difícil cuando te encuentras esta mezcla de estupidez y de malevolencia, digamos, contener el afán de adjetivar. Pero es que Sánchez tiene 2 enemigos. Primero la moral y luego la hemeroteca, en este caso la radioteca. En 2021 fue a estafar a los de La Palma. Aún no les ha llegado el arreglo, ni les llegará. Pero tampoco en Valencia. El 18% de las ayudas comprometidas, que ya eran pocas, es lo que ha llegado. Se dice, el 82% no ha llegado. Bueno, pues estaba en La Palma, engañando a los de La Palma. Y entonces va el tío y dice esto. Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Claro que como la justicia es él, sin darse cuenta él mismo se estaba diciendo, hay jueces que hacen política, pumpido, y hay políticos que hacen justicia, tú. En fin, por de pronto, y esto sí hay que agradecerlo, esto es un gesto del PP, yo temía que Moreno, como ya había anunciado, menos mal que ha rectificado, pero ya había anunciado, digo Moreno porque venía de allí, lo que Juan Malamet en El Mundo llama fuentes, las famosas fuentes cenagosas de Génova 13, casi siempre obedecen al sector, digamos, más antiliberal. Pero es que, claro, Andalucía, que está despegando, porque la política del PP en Andalucía, aunque lenta, está funcionando infinitamente mejor que la del PSOE, pero sin comparación. Bueno, pues ha encabezado en esta ocasión
la rebelión contra este golpe de Estado financiero que liquida el Estado autonómico, que quita la facultad legal y constitucional de jugar con la presión fiscal, gastando menos y bajando los impuestos. Además, Moreno Bonilla lo dijo al llegar al poder: mi modelo es Madrid. Bueno, ¿cómo está siendo el modelo que antiguamente se llegó a que, con el malvado vampiro Montoro, a que más de un tercio de las herencias en Andalucía perdían la herencia por los impuestos? Se venían a Madrid los que podían venir. Pero una viuda con un piso de 130.000 euros que se quedaba sin el piso. Esto dice, los que más temen, los que nada... Y sale el pijo progre este de Urtasun, que lo ves, te dan ganas de votar a Bríos o a la Triste. Yo, sinceramente, creo que ni siquiera estos que han hecho bien, ayer dijeron, a nosotros no nos des limosna que luego nos cobres. Porque esa limosna es para pagar tu estancia algún mes más en la Moncloa. Luego ahora son meses en la Moncloa, luego serán años de cárcel. Si es que hay justicia en España y no corrompen a la Guardia Civil. Pero la verdad es que hasta ahora, y en fin, está muy bien. Lo que ha hecho Tellado, también Feijóo, claro, pero desde que Tellado está ahí, no se ha movido nadie del guión. Que normalmente siempre acaba Andalucía o Extremadura, cuando no Valencia, diciendo no, lo ante todo es lo mío, favorecer a mi región. No, salen todas perjudicadas. Y además se acaba legalmente el Estado autonómico. Sí, se lo estamos contando en Libertad Digital. Las comunidades del Partido Popular van a recurrir la quita de la deuda ante los tribunales. Alberto Núñez Feijóo impone la unidad de acción de todos sus varones que se rebelan contra la condonación masiva de la deuda catalana. El Gobierno va a cargar a todos los ciudadanos los más de 83.000 millones de euros de deuda de las regiones para contentar a Esquerra Republicana de Cataluña, que pactó este punto con Salvador Illa para dar su apoyo a la investidura. Tras su aprobación en Consejo de Ministros, María Jesús Montero presentaba la quita como un premio para todos los españoles y utilizaba como ejemplo el caso de una hipoteca por vivienda. Montero arranca también la negociación para la elaboración de unos presupuestos generales del Estado que retrasará su salida del Gobierno y, por tanto, una próxima crisis en el Ejecutivo. Escuchamos a la vicepresidenta Montero y a la portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz. ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Bueno, pues esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades autónomas del Partido Popular, que han dicho que no están de acuerdo y que van a votar en contra de esta ley que beneficia al conjunto del territorio. Es que intentan mentir a la gente y se creen que no leemos todo. Entonces, el Partido Popular ha sido muy claro y nuestros presidentes autonómicos lo han firmado en 2 ocasiones y lo han dicho claramente. No entramos en las trampas del Gobierno. No entramos en las trampas del Gobierno y no nos creemos sus mentiras. Y de paso, en lugar de recitar lo que ha dicho el jefe, pues ¿por qué no argumentas? Por ejemplo, es mentira que se quite la deuda. La deuda se recoloca en los bolsillos de los más pobres. Por supuesto que la deuda no se borra. ¿Cómo se va a borrar una deuda? Habla de la quita de la deuda como si decía jamalají, jamalajá, pum, ya no debes nada. Mentira podrida, asquerosa mentira corrupta y podrida. Pero den un argumento para que la gente lo pueda usar. No, ya ha dicho el PP, hombre, desde el PP ya sabemos que será el PP el citado. No va a ser Podemos, si es que pueden, o Podemas. Desde el biquinazo de la marquesa de Galapagar ya nada es lo mismo. Pero insisto en algo que mucha gente no acaba de entender. No solo es el fin de la nación española como sujeto político, es el fin de las comunidades autónomas. La última de ella, que ya se le ha escapado, es que quiere intervenir Madrid, como ya lo hizo siendo ministro de los 130.000 muertos. Que intervino Madrid una semana, ilegalmente, con argumentos falsos, lo que es un sujeto siniestro, 130.000 muertos, para empezar su campaña política en Cataluña. Pues como Laporta, cuando se ponía ahí una cosa en el Bernabéu, viven pensando en cómo jorobar a Madrid. Si no podéis, payasos, a robar a Vallecas. ¿Y quién estaba con Laporta, por cierto? Pues nuestro querido Bacterio, Félix Bolaños. Como le daba vergüenza el robo, debe ser que conserva algo de vergüenza, y además va al Bernabéu a ver cómo apuñala a España, pues entonces se pasó todo el partido, mientras Sisi Palazón bramaba, luego cambiaba, etc. Luego decía que el árbitro le había dicho que se había equivocado.
¿Cómo se va a equivocar un árbitro ayudando al Barça? Quiere decir que está ascendiendo. No paró de ver el móvil, no vio ni el gol del penalti que fingió el señor Lamine Yamal, ni nada. Pero a robar a Vallecas. Lo próximo, ¿qué será? Robar en Teruel. Estos deberían estar en segunda división B o en preferente, como le llamen ahora eso. Platea no es. Pues con el Teruel irán también a robarnos. De hecho, lo que se aprobó ayer es un robo. Es un robo. Robo de nuestros bolsillos y de nuestra soberanía. Y la gente con otra de gambas. En fin, despegamos con Iberia. Bueno, como hay tanto ladrón por ahí, lo mismo te roban la liga que te roban lo que ganas trabajando honradamente. Pues solo falta que encima te venga una multa por inadvertencia. Sí, te fríen a multas, Federico, es lo que nos queda. Bueno, fíjate, es que además yo antes utilizaba el navegador de siempre, el de toda la vida, y resulta que me mandaba por rutas rarísimas. No rarísimas, se supone que eran ecológicas. Y claro, tan ecológicas. Dice, mira, como no conoces la tierra de Cameros, te vamos a dar una vuelta por allí para que cuando vuelvas estés más tú misma. Y castañazo. Y tu cuenta bajando a través de multas. Bueno, ahora tengo Radarbot, que es una aplicación 100% española, además. Me avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo con la velocidad media, los puntos negros, todo. Y ahora mis viajes pues son mucho más tranquilos, porque sé que no me los van a amargar con una multa. No, peor, a la vuelta. Llegas a vacaciones y te está esperando en el buzón. Cuando ya no te queda nada, te lo has gastado de vacaciones, ahora llega la multa de regalo. Bueno, pues si no queréis volver de estas vacaciones así, con una multita de recuerdo, descargaos ya Radarbot gratis desde la tienda de aplicaciones. Bueno, ¿y cómo está el tráfico? Porque desde luego ya esta mañana había plétora, ¿eh? Y además, como vienen todavía somnolientos, van muy despacio, que van a ser las 7. Con tanta obra, Federico, también es normal que se circule con bastante precaución, y lo peor está por venir, te lo adelanto ya. Pero tenemos retenciones ya en el sur de la M30 y también en el nudo de Manoteras. En el centro de la ciudad, complicaciones. En Plaza de España, Atocha, Paseo de la Castellana a la altura de Nuevos Ministerios, Avenida de América, Plaza de Castilla, Paseo de Santa María de la Cabeza y también en Doctor Esquerdo, sentido Plaza de Conde de Casal. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, José Antonio Pedrosa, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arrancamos la jornada de miércoles y a esta hora van a encontrar ya tráfico bastante intenso en esas entradas a la capital. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y Butarque, también la A42 en Parla y Getafe y la A5 en Alcorcón. Además, en Barcelona también tráfico lento ya de entrada por la C58 en Moncada y la A2 en San Joan de Espí, y en Andalucía de salida de Sevilla en la carretera A4 en Palmete, y también van a encontrar tráfico intenso en Almería en la A7 en Huelcas de Almería, dirección Murcia. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Seguimos con Silvia Ribeiro y Luis Díaz, y les decíamos, lo estaba contando desde anoche Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que pasado mañana empieza el año judicial, se inaugura, que llamaba el siempre recordado David Gistao, que parecía una reunión de sumilleres catando vino del Ribeiro, porque van con esos requilorios, todos esos colgajos vagamente metálicos, que solo falta la vieira ahí dando vueltas en la tripa del panzón, tal cual. Solo le queda bien al rey, que le queda bien todo, le pones un avión y le queda bien, y a la princesa no digamos. Pero el problema es qué haces con el escafandro, que estropea todas las fotos, que es un delincuente, protodelincuente, justiciable, imputado por el Tribunal Supremo. ¿Qué hacen los magistrados del Supremo cuando ven escondido detrás del rey al imputado Escafandro García Ortiz? ¿Qué hacen? Bueno, pues eso es lo que están viendo. Yo, como esto se pasa por televisión, nada de una nota, de un gesto, una mueca, no. Uno se levanta, se va, y cuando acaba de hablar, entonces entra. Ya está. Y luego se saluda efusivamente al rey, y qué guapa está la princesa en aviación. Dándole la espalda, ostensiblemente. Que hable con él, pues su socio. O sea, lo mismo Sánchez se presenta, lo mismo lo detiene la UCO. Sabe Dios. Bueno, vamos con este asunto, que no es un asunto pequeño.
Los magistrados del Tribunal Supremo barajan rebelarse contra el fiscal general en la apertura del año judicial que va a presidir el rey Felipe este viernes. Quieren plantarse ante el atrincheramiento de García Ortiz en la institución, a pesar de estar ya a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Además, la mayoría de las asociaciones judiciales denuncian los ataques del presidente del Gobierno a los jueces que investigan a su esposa, a su hermano y al propio fiscal general. Escuchamos a Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y Alejandro González, mariscal elegante de la APM. Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. Y son especialmente graves estas críticas cuando provienen del presidente del Gobierno, a quien se le debe exigir mayor prudencia y respeto a la justicia. Otra cosa muy distinta es atribuir intencionalidad política al juez. Ese discurso que por desgracia se repite con frecuencia no genera un debate constructivo, sino que erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad de la justicia. Pero hombre, si estamos viendo la parcialidad. Se acaba de perpetrar el jefe, el macho alfa del Constitucional, la ley de amnistía, que va a ser declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia Europeo, por el TJUE. Este mismo mes se va a conocer el informe del abogado, que ya hizo unas declaraciones diciendo que, por supuesto, esto no perseguía el bien general, sino un bien exclusivamente particular, que es conservar el poder como fuera, cargándose la Constitución, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y un punto que investiga especialmente la Unión Europea desde hace unos años, que es la lucha contra la corrupción, porque es el caso máximo de corrupción. O sea, para estar sin votos en el poder, compras la impunidad de los delincuentes. La Sheinbaum y la familia del Chapo Guzmán no lucha contra el tráfico de drogas. A cambio, pues no se le pagarán, como ahora van a elegir los jueces democráticamente los narcos, pues perfecto, ¿no? Bueno, pues vamos camino de México. Porque el comportamiento del monstruo es de Maduro. Ayer Estados Unidos, es que claro, como son tan grandes, se dan media vuelta, ¡pumba! Se cargó un barco con drogas, que hoy todo el mundo dice que era con drogas. Pues no, ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Pero en fin, el caso que se cargó 11 muertos según la Casa Blanca. A lo mejor son 111 y 14 toneladas de cocaína. Ya pasó con el avión de un sobrino suyo, que lo pillaron en Panamá. Si es que son un cártel. Pero esta es una historia que los jueces, que van a la suya, viven en su mundo y no hay manera, no sé por qué me empeño. Pero conviene que vean que queremos verlos. No queremos verles valor, tal. No, verlos físicamente. Para que la gente diga, bueno, pero entonces esto ya no es que el sistema se haya acabado. Todavía podría reformarse, hombre, claro. Se empieza a perseguir el delito, se endereza el Estado autonómico, se deja de pagar a los etarras, a los separatistas, etcétera, y si se quieren ir, que prueben. Y si se van, que se vayan. O sea, es que no se puede vivir en un sujeto político, en una nación como España, ni como cualquiera, si resulta que el 80% de la población tiene que estar pagándole el desprecio al 20%. Y eso es lo que se consagró ayer, que algunos no se quieren enterar. Pero es que es una cosa, hasta Pilar Alegría, que le hicieron un día que se apagó la luz, porque es que no se puede ser más tonta y más mala. La vi en el entierro, bueno, en el tanatorio, que es una cosa triste, siempre desangelada, de Lambán, al que insulta el ahora cómico de guardia de Silvia Orriols. Anda, que ya te vale. Imponiendo a la familia la presencia de la tía que se había cargado al difunto. Una cara tenía de mal bicho. Bah. Pero bueno, que no se me olvide, aunque luego en la República de los Tontos seguro que fondea. Pachi Nadie también echó su cuarto de espadas. A pesar de las denuncias de los jueces, el Gobierno sigue atacando a los magistrados que investigan a Begoña Gómez, David Sánchez y García Ortiz. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, lo hace incluso desde la Moncloa. La escuchamos junto a Pachi López. Que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Y les diré más. Creo que esta cuestión que les vuelvo otra vez a trasladar en esta mesa no es solo una opinión de este Gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida
por una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Los jueces no son seres de luz. Los jueces, como cualquier poder público, está sometido y sujeto a las críticas. Y claro, y cuando un juez, por ejemplo, hace investigaciones prospectivas para ver qué pillo por ahí, cosa que está prohibida por la legislación, cuando un juez, por ejemplo, imputa con recortes de periódico, cosa que va en contra de toda la doctrina y toda la jurisprudencia, pues hombre, igual no está cumpliendo con su papel de juez y está haciendo otra cosa. ¿Se puede decir? Pues sí, y por eso lo digo. Y por eso lo digo. ¿Qué pasa aquí? Primero, es mentira. Es mentira. Y segundo, si no robarais, no os perseguiría la justicia. Si no hubierais robado tanto, si no delinquierais tanto, pues la UCO no os perseguiría. La Guardia Civil tiene otras cosas que hacer. Pero que os han pillado con el carrito del helado. Y dice la otra, muy peripuesta, no es una opinión que desde esa mesa, como tú cobras tu sueldo de todos los españoles, respétanos, sopetarda. Y aprende a hablar. Se produció. Aprende a hablar. Bueno, ya es tarde. Ya en su caso, si aprendiera a callar Pachi López, se quedaba en la República de los Tontos sin población. Bueno, he aquí una prueba, la última, que es de ahora. Seguro que dentro de 15 minutos hay más. ¿Por qué la UCO persigue al Partido Socialista? Por cosas como esta. El Partido Popular denuncia que el caso Koldo multiplicó las obras en un pueblo de Granada que catapultó la carrera política de su alcalde socialista. Mientras, el exasesor de Ábalos asegura en una radio local de Benidorm que está cansado de que se le acuse sin pruebas. Y en Telecinco, la exmujer del exministro Carolina Perles subraya que si Ábalos tiene miedo a un testimonio es al suyo. Dibuja además al exdirigente socialista con un perfil autoritario y manipulador. Escuchamos a Carolina Perles y a Koldo García. Sí que presencié una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre. El presidente le llamaba a José Luis prácticamente todos los días, a diario, todos los días. La gente que me conoce y la gente que sabe perfectamente lo que soy. Lo que no puede ser es que una persona, un periodista de un medio de comunicación, me valore, me catalogue sin saber nada de mi vida. Absolutamente nada. Y sin pruebas. Eso es lo peor. Pues fíjate que alguien se ha inventado que era portero en un prostíbulo. Es increíble, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que estaba en Jesús de Medinaceli haciendo de monaguillo. Poco gordo, grande, enorme, no cabía casi en la capilla, pero ayudaba a subir al camarín para pedir el apoyo celestial de Jesús de Medinaceli, que siempre es muy milagroso. Pero vamos a ver, que te han pillado con el carrito del helado, pero que hasta la Misa Asturias, 90 años, dice que es que le decías unas guarradas tremendas, que es que hemos visto los chats, que es que llevabas 3 sobres con el dinero en metálico para las fechorías de tu jefe. O ya Ábalos no era tu jefe, a que tú también eras tu propio jefe. Y Cerdán, ¿qué tal? Y cariño Armengol. ¿Cómo andan tus relaciones con Armengol? Pero vamos a ver, Koldo, mira, chico, tápate, que con 2 metros es difícil. Y no nos marees, ¿eh? Falta de pruebas, lo repite como los tontos de la Moncloa. ¿Cómo que falta de pruebas? Que lo que puede faltar es valor para mandar a la cárcel a esta gentuza. Pero irán. Lo de la violación de una niña en Hortaleza, de 14 años, por un MENA, que la Comunidad de Madrid había pedido junto a otros 36 malhechores que dicen que son menores de edad. Este MENA marroquí tenía 3 identidades falsas, tenía un montón de delitos conocidos. Y el Paquirrín, el delegado del gobierno, del infamous, de Sánchez, ¿has visto cómo se ríe? Parece que se ríe un muerto, es una cosa, da verdadero miedo. Bueno, pues Vox se lo prohibió, porque Paquirrín, el de Sánchez, pues lo prohíbe todo, siempre que sea decente. Bueno, y allí se fue, pues, 100, 150, 200 personas. Me parece muy bien. Este gobierno no tiene legitimidad ninguna. Se cumple la legalidad porque es más limpio. Pero nada más. Y tenían toda la razón.
Este martes un centenar de personas se han concentrado frente al centro de Menas de Hortaleza, convocados por Vox a pesar de la prohibición de la delegación del Gobierno. Francisco Martín ha señalado que no descarta sanciones a las dirigentes de Vox que han acudido acusándolas de hostigar a los menores. Desde la formación de Abascal, la portavoz de la Asamblea de Madrid, Isabel Moñino, exige el cierre de los centros ilegales. Venimos una vez más al centro de ilegales de Hortaleza para exigir a todas las administraciones públicas el cierre de estos centros de ilegales, de este y de todos los centros de ilegales de toda España, independientemente de si son mayores o menores de edad. A todos los ilegales tenemos que repatriarlos. También venimos a exigir a todas las administraciones públicas que cierren el grifo a todas esas mafias disfrazadas de ONGs que se están lucrando con el tráfico de personas. Viven de eso. Era mejor Rocío Monasterio. Para echar a su marido y luego a ella, 4 horas antes de que terminara el último día de presentar listas en la Comunidad de Madrid, la había mandado Rocío Monasterio la lista completa de Vox. Y salvo a ella, que la conservaron, toda la lista pusieron enemigos conocidos o gente desconocida para aislarla. Y acabó yéndose. Bueno, cuando habían echado ya al marido, que llevaba 1 año y medio era el jefe del grupo parlamentario. Le pusieron abusador de comisario político. Decía que para coordinar. Dice, o sea, para vigilar al grupo parlamentario. Pues sí, señor. Pero estas gansadas, porque esto es una gansada, que se cierren, no. ¿De dónde los pones? Repatriar. Pero si algunos no tienen patria, si no sabes de qué parte del Golfo de África vienen, di que tienes que hacer como Bukele, grandes cárceles, zonas deshabitadas, o ampliar el Salto del Negro, que es la cárcel más deprimente de España, allá en Canarias, donde mandaba en tiempos de Enrique Mujica, que en paz descanse, a los etarras. Por cierto, Miquel Ansa, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez, ha dicho que a ver si el juez le perdona, que tiene que ir pues era el jefe de la ETA, a responder por sus crímenes, porque está de vacaciones en Mallorca. Digo, mira, como Armengol. Bueno, lo de Trump. Sí, Donald Trump asegura haber matado a 11 narcoterroristas en un ataque en aguas internacionales que iban a bordo de un barco cargado de drogas que había salido de Venezuela. Desde la Casa Blanca dicen que ha sido un ataque letal en el sur del Caribe contra una organización terrorista. El dictador Maduro habla de imperialismo y acusa a Estados Unidos de querer, dice, sus riquezas naturales. Escuchamos a Trump y a Maduro. Ha sido literalmente un disparo en los últimos minutos en un barco que transportaba drogas, muchas drogas, y lo verán y leerán sobre eso. Sucedió hace tan solo unos momentos y tenemos muchas drogas que entran en nuestro país desde hace tiempo y simplemente salieron de Venezuela. Muchas cosas salen de Venezuela, así que lo eliminamos y eso es lo que podrán ver. Cuando el imperialismo nos ataca, ellos mandan 8 barcos de guerra, nos apuntan la cabeza con 1.200 misiles, mandan un submarino nuclear. ¿Cuándo lo habían mandado? A algún lugar del planeta. Y lo mandan porque inventan un relato, un cuento, que nadie les cree. La juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio. Ojalá. No, pero tienen miedo. Estas ratas, en cuanto ven la fuerza real, tienen miedo. El problema es que esto es pura palabrería. Ojalá se atreviera a contestar este sujeto despreciable, el sicario cubano. Todo el mundo, era un pobre conductor de autobuses. No, hombre, no. Es un comisario político educado en Cuba. Es decir, un torturador, un criminal, que es lo que se aprende en Cuba. Y un asesino. 8 millones de venezolanos han huido de su país y habla de las riquezas naturales. Hay un conflicto, además, con los venezolanos, con el tren de Aragua, etcétera. Por ejemplo, en Chile, pero tremendo. En fin, y por último, por lo que le faltaba a la economía española, la crisis de Francia, que es nuestro primer socio comercial. En Francia, Marine Le Pen exige elecciones anticipadas tras negarse a sostener a Bayrou. El reagrupamiento nacional acaba con las esperanzas que le quedaban al primer ministro francés de seguir en el cargo tras la moción de confianza prevista para el próximo lunes. Si Bayrou cae, el presidente Macron tendrá que decidir si buscar a otro primer ministro que pueda tener el respaldo del Parlamento o convocar comicios de forma anticipada. Escuchamos a Le Pen. Yo
Jordan y yo queremos una disolución ultra rápida porque la realidad es que la nueva mayoría resultante de estas nuevas elecciones debe ser capaz de construir un presupuesto para que nuestro país tenga unas cuentas. Esta es, en realidad, la única solución democrática posible. Bueno, ¿y entonces quién será? Pues será Bardella, porque en todas las encuestas saca más ahora reagrupamientos que lo cambian cada X tiempo. Bueno, la cosa nacional de los Le Pen saca más que toda la izquierda junta. El centro no se sabe lo que es, ni en España ni en Francia. Pero en cuanto a Macron, dejará de hacer el imbécil por ahí, porque es que da pena verlo. Tiene mucha razón, Brigitte, atizándole. Por bobo. ¿Por qué convocas elecciones? Convocó elecciones sin que viniera a cuento para uno de esos, en fin, estas cosas que se le pasan a él por la cabeza. Y no hizo más que el ridículo. Y ahora cae Francia, nuestro primer socio comercial, lo que le faltaba al campo español. En fin, a la mutua. Sí, Federico, yo intento ahorrar, pero es que te digo que no lo consigo. Mira, hasta hace poco tenía todos mis seguros con la misma compañía y aún así cada vez me subían más el precio, o sea, que me tenían contenta. Así que lo que he hecho es irme a la mutua. ¿Qué por qué? Pues porque si te vienes a la mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la mutua y todos contentos. Vamos a dar un repaso ahora con la prensa económica, con Luis Fernando Quintero, a los efectos que tiene el atraco que, al modo del de los árbitros, perpetró ayer el separatismo catalán. El Colegio de Árbitros es como la sede esta tomada, que pagamos todos los españoles, la de los ficus virriosos, para que dos golpistas, el que dio el golpe y huyó, y el que huye corriendo para abrazar el golpe, pues nos perpetraron ayer. Hay una tribuna un poco larga de Carlos Mármol, que no está completa en cuanto a la reforma política, digo, la votación. No fueron los procuradores franquistas para mantener privilegios y canonjías porque renunciaron a todo. Esto está mal informado, será joven. Y la votó el pueblo español en referéndum. O sea, no solo las Cortes de Franco, el pueblo español. ¿Quién ha votado esto? Nadie. O sea, que hasta cuando era democracia orgánica era más democracia que esta basura. Pero los efectos económicos ya verán. Es la mañana de Federico. Luis Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Hoy en Libre Mercado, todo el argumentario, ayer estaba ya colgado, y lo recordaba en el comentario de las 6 de la mañana. El artículo de Dani. Que Dani Rodríguez Asensio, es que explica cómo es imposible que exista el Estado autonómico con este precedente. Es que se cargan toda la legalidad y además no tienen más remedio que cargársela. Bueno, y hoy es noticia en todos los periódicos económicos. Por supuesto, Libre Mercado, con análisis también en profundidad en el día de hoy. Todo lo que oculta María Jesús Montero sobre la quita de la deuda de las comunidades autónomas, en algo en lo que María Jesús Montero, que renegaba hace nada, y de la ley de amnistía. Bueno, pues aquí todo es una fórmula que no tiene más que ventajas para las regiones, aunque en realidad la realidad es bien distinta. Por otro lado, Carlos Cuesta nos cuenta la farsa de la condonación de deuda de Sánchez. El cálculo socialista duplica el dinero perdonado a Cataluña. Y, por ejemplo, en el diario Expansión nos traen un editorial donde nos cuentan cuál es la peligrosa incitación a más gasto autonómico. Es verdad que Expansión tampoco ve excesivo problema en la quita autonómica. Casi nunca ve excesivos problemas. Lo único que dice es, oiga usted, si lo que va a hacer es ahorrarle a las comunidades autónomas en intereses, que sea para reducir el déficit, no que sea para gastar más. Que además es lo legalmente obligado en Europa. Exactamente es eso. Si es que no se puede gastar en sanidad. ¿Cómo que en sanidad? Si eso no se puede tocar. Sí. Bueno, la verdad es que esto es un panorama horripilante. Solo faltaba que ahora Francia entre en guerra civil. Porque estas elecciones van a ser una guerra. Van a ser horribles, sí. Lo que le faltaba a la agricultura y a la ganadería españolas. Nos vamos, noticias de interés cercano, todo lo que está pasando en cercanías, también en los trenes de cercanías, que como todo lo de Oscar Gután, pues no funcionan. Y volvemos. Es Radio.